en esta mañana, antes de considerar Mateo capítulo 4, es importante que pensar y ver en la palabra de Dios que el trabajo, la obra de Dios es también la evangelización. Si bien nosotros estamos involucrados, es la obra de Dios, es el trabajo de nuestro gran Dios, es la obra, podemos decir, más grande del corazón de Dios, la evangelización. Si vemos en las Escrituras, podemos pensar que la evangelización es una gran preocupación, primeramente para el Padre. Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muestra la preocupación y el amor del Padre. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Por eso la evangelización podemos pensar que es una gran preocupación y es la mayor preocupación del Padre. Pero también es la mayor preocupación de Cristo. El mismo Señor aquí en la tierra dijo en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa fue su tarea, venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero no solo es la mayor preocupación del Padre, del Hijo, sino también del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo? Porque Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y se acuerdan, allí el Señor había dicho a sus discípulos al ascender: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Era importante la venida del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en los suyos, para luego ser testigos. Es la mayor preocupación que podemos encontrar en las Escrituras. Pero también podemos ver que es una gran preocupación en el Nuevo Testamento, en general. Encontramos que fue la mayor preocupación de los apóstoles y sin duda fue en el caso de Pablo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 14, dice, al 16, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3, Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está expresando su preocupación por la divulgación del Evangelio. Y en el mismo libro, en Romanos capítulo 10, versículo 1, el apóstol Pablo declara: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Era la preocupación del apóstol Pablo. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos que era una preocupación para la iglesia primitiva. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esa era la tarea, esa era la importancia, esa era la preocupación de la iglesia primitiva. Pero parece ser que si uno mira esto solamente es una preocupación del Nuevo Testamento, pero no, en el Antiguo Testamento también encontramos el corazón de Dios en cuanto a esto. Él estaba preocupado por los perdidos. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, el sabio dice: el fruto del justo es amor de vida, y el que gana almas es sabio. Daniel capítulo 12, versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, las personas que llevan a otros a la justicia son sabias. Eso es lo que también nos presenta el Antiguo Testamento, que aquella persona preocupada por la evangelización de llevar a otros a la justicia son personas sabias. Y debe ser nuestra preocupación también en el día de hoy, como iglesia, como cuerpo e individualmente también. El término justamente evangelizar, la palabra griega, se utiliza 53 veces en todo el Nuevo Testamento y está resumido justamente todo eso en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19 al 20, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, esa es la mayor tarea que tenemos aquí en la tierra. Más peso a esta responsabilidad, más claro no hay. Si aún en la Trinidad misma hay esa preocupación, en los apóstoles, vemos en la historia de la iglesia primitiva, vemos registros en el Antiguo Testamento de cómo Dios estuvo preocupado para que su gloria sea revelada. Para nosotros también tiene que ser una mayor preocupación. Y esto es importante. Pensar en el evangelismo es darse cuenta del propósito de redención eterna de Dios para las personas. Personas que evangelizan por sí mismas, trayendo a personas a Cristo. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde comienza esta tarea de evangelización? Así podemos decir en el concepto técnico de lo que es evangelizar. ¿Dónde comienza en la Biblia? ¿Dónde comienza en el ministerio del Señor Jesús? Y justamente en el pasaje que vamos a considerar es en Mateo capítulo 4, allí en el versículo 12 hasta el 25. Allí vamos a encontrar justamente esta tarea. En el Evangelio según Mateo nos presenta a Jesús como el Rey. Y ese es el tema a través de los 28 capítulos de este Evangelio. Se ve la realeza de Jesucristo en cada uno de ellos, Y aquí justamente en el capítulo 4, versículo 12 al 25, se concentra en el ministerio oficial del Rey. Oficial del Rey. Es donde comienza su ministerio oficial. Después de varios años de preparación, allí comienza el ministerio, después del ministerio de Juan el Bautista, después de su bautismo, después de su tentación, Jesús, podemos decir, se embarca de manera oficial su ministerio. Y allí en el versículo 12 vamos a tener lectura, y dice la palabra de Dios: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí, a partir de este versículo, podemos decir versículo 12, comienza el ministerio oficial, público, de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a considerar dentro de este ministerio oficial del Señor el momento adecuado. Sin lugar a dudas, dentro de ese plan soberano, dentro de su mente sabia, Él ya sabía en qué momento iba a comenzar su ministerio. Su ministerio. Podemos decir que desde el versículo 11 al versículo 12 que leímos, hay podemos decir, un lapso de un año de aproximado. Un año. ¿Qué sucedió en ese tiempo, en ese año? Entre el versículo 11 y el versículo 12. Bueno, esos relatos se encuentran en Juan capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 4, versículo 42. Si usted quiere saber qué pasó en ese periodo, vaya al Evangelio de Juan, lo lee y ahí va a ver lo que sucedió en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, aunque estaba tan separado, ¿no?, de los acontecimientos precedentes, lo que Mateo está por decir, no está estrechamente relacionado ahí en sustancia material con lo precedente. Aquí hay algunas cosas importantes que necesitamos saber. Jesús es considerado el rey. En el capítulo 1 podemos ver que la identidad de Jesús como hijo de David ya ha sido manifestada. Él es el rey. En el capítulo 12 puede ver a Jesús recibiendo los dones de parte de los magos que venían del oriente, reconociendo allí su deidad. Y en el capítulo 3 podemos ver allí que ha sido anunciado como soberano por debido a su bautismo, su tentación y no haber sido derrotado por el pecado, ahí manifestando su realeza. En todos esos 3 capítulos podemos ver que queda determinado de que Él es digno, así como cantábamos algo al principio. Él es digno, Él es el rey, porque Él en el desierto derrotó a Satanás. Ahora, fíjense en el versículo 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret. Hay 2 cuestiones que necesitamos considerar por qué razón el Señor dejó Nazaret para volver allí a Galilea. Podemos ver allí, ¿no?, que el momento indicado en 4:12 era la época en que estaba el rey Herodes Antipas. Ahora, el problema con Jesús no tenía ningún problema con Herodes. Él no estaba preocupado, él no necesitaba estar alejado de Herodes, sino que él necesitaba estar alejado justamente de los judíos. Cuando hablamos de judíos estamos hablando de los religiosos de aquel tiempo, que estaban justamente allí en Judea. Pero nosotros sabemos realmente que Jesús no es que necesitaba estar alejado de ellos porque le estaba haciendo un tropiezo. Él era soberano, Él era rey de todo eso. Pero Él necesitaba algo específicamente. Él necesitaba cumplir las profecías. Jesús, podríamos decir, tenía un reloj divino. Y Él ya tenía el momento justo. Por esto era el momento justo en que el Señor deja Nazaret y vuelve a Galilea. Porque Él tenía determinado justamente eso. Juan el Bautista estaba en prisión.
el ministerio, la palabra ha sido detenida, entonces Jesús desciende a Galilea para comenzar su ministerio. Por eso ahora en segundo lugar, a partir del versículo 13, nos dice, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de aquella región. Entonces, en segundo lugar, podemos ver que era un lugar, ahora vemos el lugar correcto. Y uno dice, ¿por qué Capernaum? ¿Por qué Capernaum? ¿Qué tiene Capernaum? ¿Había mucha gente? ¿Era muy linda? ¿O era solamente un lugar comercial y había mucho movimiento de personas? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor desciende y va a Capernaum? Bueno, fíjense lo que dice el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Luz le resplandeció. Aquí justamente Mateo está utilizando profecías del Antiguo Testamento para demostrar cuál iba a ser el ministerio del Señor. Pero lo que está indicando que Capernaum era una ciudad en tinieblas. En aquel tiempo, cuando el Señor estaba, Capernaum era una de las ciudades, podríamos decir, más pervertidas de aquel entonces. Donde el pecado, la inmoralidad, la corrupción estaba a flor de piel en aquel momento. Y fue el Señor que allí, Él fue a esa ciudad, para que la luz le resplandezca a ese pueblo, en medio de oscuridad. Dice, podemos ver que esta ciudad, dice, está firme, está sentada. Sus bases, está diciendo, sus bases son las tinieblas. Eso era lo que sostenía a la comunidad de aquel entonces, a la ciudad de Capernaum. Una ciudad perversa, la oscuridad. Ellos dicen que estaban en una región, podríamos decir, de sombra de muerte, de sombra de muerte. Ellos estaban asentados. Otras versiones dicen que ellos están sentados, cómodos, disfrutando de eso. Agustín de Hipona decía que el ser humano es una masa de corrupción. Y así somos, una masa de corrupción. Y allí el Señor decidió ir a ese lugar. ¿Para qué? Para resplandecer. En las Escrituras muchas veces cuando se habla de oscuridad, se está hablando metafóricamente de un engaño, se está hablando de una depravación, se está hablando de un abatimiento, de una ceguera. Y esa era la situación de la ciudad en Capernaum. Y el Señor va para resplandecer. Por eso Él fue ahí, porque Él mismo se denominó la luz de este mundo. Y Él fue para dar luz al que estaba en oscuridad, en la ciudad de Capernaum. Fue a un lugar correcto, al lugar correcto. Y eso creo que todos nosotros también nos debe llevar a pensar que el lugar correcto no es donde las personas reciben el Evangelio abiertamente. A veces creemos que porque vamos a un lugar donde la gente te escucha, nos recibe con el Evangelio, ese es el lugar. Aquí el Señor está mostrando directamente y abiertamente que el lugar adecuado es donde hay oscuridad. Hay oscuridad. Y nosotros como iglesia tenemos que saber eso, porque no existe lugar tan oscuro para que la luz de Cristo brille en la oscuridad. No hay lugar oscuro. Y nuestro deber justamente es llevar esa luz, presentar a Cristo. El antónimo de la oscuridad es la luz, y cuando hablamos de luz, en las Escrituras, muchas veces, por ejemplo, en el Salmo 36:9, simbólicamente se está refiriendo a la sabiduría. En Efesios podemos ver que la luz habla de andar para la gloria de Dios, como también lo enseña Colosenses. El Salmo 97:11, la luz habla simbólicamente de la risa, de la alegría.
Y es eso lo que el mundo necesita, sabiduría, vivir para la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados, todo ser humano, pero también para traer alegría, gozo, satisfacción a las personas. Y Jesús, en su voluntad soberana, descendió a Capernaum para que en esa ciudad oscura, perversa, puedan hallar sabiduría de lo alto, gozo, satisfacción y vivir para la gloria de Dios. Y tenemos que saber esto, que solo la gracia de Dios puede sacar al ser humano de esa condición, de ese lugar. Juan decía que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Él venía a traer gracia a un pueblo en oscuridad. Podemos ver entonces aquí que este rey tenía el momento adecuado para iniciar su ministerio. Podríamos decir que el ministerio de la predicación del Evangelio del Reino estaba debilitado porque Juan el Bautista estaba encerrado, privado de su libertad. Y el Señor decide descender a Capernaum, al lugar adecuado, no al confort, sino donde la luz tenía que resplandecer. Capernaum. Pero el versículo 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación. Literalmente esa era su predicación. Era corta. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En tercer lugar, acá podemos ver el mensaje correcto. El mensaje correcto. Este era el mensaje que Jesús traía a su pueblo, que se estaba acercando el reino y que para poder participar de eso debía arrepentirse y convertirse para ser parte del reino. Esa era la condición, arrepentirse y creer. Y dice que Jesús predicaba, dice, comenzó Jesús a predicar. También esa palabra se traduce proclamar. Y generalmente esta palabra proclamar, predicar, significa anunciar públicamente y abiertamente. ¿Como quién? Como un heraldo. Comunicar la verdad, nada más. Un heraldo no iba con el comunicado del rey al pueblo tratando de que el pueblo entienda lo que el rey quiere decir. No sé si me entienden. El heraldo no iba y decía, bueno, pueblo, ustedes tienen que saber. No les daba un argumento. No apelaba a la lógica. El heraldo iba y comunicaba abiertamente y directamente lo que el rey escribió en ese edicto. Y la palabra proclamar y predicar tiene que ver con eso. Jesús, siendo Dios, y es Dios mismo, encarnado, vino a traer, a revelar al Padre y a revelar el mensaje así tal como es. Arrepentíos y convertíos. Ya está, punto y coma, punto, se terminó. Para poder ser parte de ese reino. El punto que debe notarse es que predicar no es argumentar, no es razonar, no es eso. No es disputar, no es convencer por medio de la lógica o pruebas intelectuales de que pueda entender el Evangelio. No, ese es el punto. Es comunicar abiertamente el mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Simplemente declaramos en público, testificamos a otros hombres la verdad de Dios. Eso es predicar la palabra. Eso es predicar la palabra. Es lo que hizo Jesús. Ningún argumento puede atacar la verdad presentada en este anuncio testimonio. Los hombres que creen a la verdad como todo hombre cuerdo debe hacerlo. O rehúsan creerla como son insensatos y se aventuran a hacerlo. El Señor fue con el mensaje correcto. Arrepentíos. Y proclamarlo abiertamente. Lo que el Padre quiere que el mundo, las personas, sepan. Eso es nuestra tarea.
Y este rey comenzó de esa manera su ministerio, en el lugar correcto, en el momento correcto y con el mensaje correcto. Él vino a anunciar. Ahora, en cuarto lugar, hay algo que tenemos que saber. Digamos, una alarma contra incendios puede ayudar a prevenir un incendio. Pero una alarma contra incendios no va a apagar un incendio. Eso lo sabemos. ¿De qué se necesita para poder apagar un incendio? ¿De qué? Agua. ¿Y qué hacemos con el agua? Ahí ponemos el agua y esperamos que se apague el incendio. ¿Qué se necesita? Bomberos. Bomberos. Bueno, justamente el versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, no porque sea mar y haya agua, vio a dos hermanos, a Simón Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al distante las redes y le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre y a su padre, le siguieron. Fíjense, el Señor comienza ahora su ministerio en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con el mensaje correcto, mensaje adecuado. Ahora el Señor encuentra a los hombres adecuados. A los hombres adecuados. No a cualquiera. El Señor llama a dos personas. ¿Y por qué decimos no a cualquiera? El Señor lo hizo con mucho cuidado, porque en el segundo encuentro que tiene con estos dos hermanos, los hijos de Zebedeo, también estaba el papá de ellos en ese momento, según este relato. Pero el Señor llamó ¿a quién? A sus hijos, no a su papá. Esto indica que Jesús escogió personas para su ministerio. Y esto es importante saberlo. Podemos decir que este rey elige personas para el ministerio. Esto nos indica que el Señor nunca pretendió hacerlo solo, aunque algunas veces, ¿qué dijo? Si ustedes nos hablan, las piedras van a hablar. Pero el Señor no lo iba a hacer solo, Y tampoco pretendió predicar solamente Él. Podría haberlo hecho, tenía todo el poder, la autoridad para hacerlo, pero ese no era el plan. El plan del Señor era hombres pescadores de hombres. Hombres pescadores de hombres. Y en medio de tantos pescadores, se cree aproximadamente que en ese gran mar, en ese gran lago en realidad, de Galilea, dice que en esa época había aproximadamente cerca de la orilla unas 240 embarcaciones, muchísimo. Y allí habían 4 personas. En medio de todo ese plan perfecto que Dios tenía para revolucionar el mundo, escogió a 4 personas. Y uno dice, ¿qué virtud tenían estos hombres? Las únicas virtudes que tenían es que sabían pescar. Como personas eran toscos, personas que probablemente algunos no sabían escribir, no sabían leer, personas con falta de percepción espiritual, porque ellos nunca entendieron lo que el Señor les enseñaba, y eso que vivían con Él. El Señor les enseñaba y ellos no entendían. Hasta que un día el Señor se fue y vino el Espíritu Santo y ahí comprendieron lo que el Señor les enseñó. Estos hombres no tenían compasión de nada. La gente, ¿se acuerdan? Estaban con hambre, cansada, y dicen,
mandalos a dormir. Tampoco estaban preocupados en eso. Después lo vemos a Juan y su hermano, que les apodó Bonerges, ¿se acuerdan? Señor, matalo a todos, que caiga un rayo y los partan en el medio a todos y que los quemen vivos. Porque no los recibieron a ellos. Esos eran los apóstoles. Pero el Señor los escogió a ellos. Los escogió a ellos, así como eran. Y Jesús se los dejó bien en claro. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pedís al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Juan Lucas 6:13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Justamente lo hemos considerado el día de ayer en el estudio de los dones. Que de un grupo de discípulos el Señor escoge a 12 y los para ser apóstoles. Y sin duda ellos allí también reciben ese don de apostolado. El Señor los escogió a las personas correctas, adecuadas para este ministerio. Sería la palabra más valga la redundancia, más adecuada para hablar de hombres adecuados a esta tarea. No eran perfectos, eran falibles, pero eran las personas adecuadas. Quizás hoy nosotros nos preguntamos si Él nos eligió para ser pescadores de hombres. La respuesta es claro, sí. También a nosotros. Es nuestra tarea. Eso se ve en la Gran Comisión. Todos los creyentes tenemos esta misión de predicar a Cristo, predicar su evangelio, trabajar para cosechar todos nosotros. Y en el libro de Hechos, a medida que se desarrolla la historia de la iglesia, todos forman parte de ese equipo de salvación. Lucas 24, por ejemplo, si me acompañan, Lucas 24, versículo 46 y 48, o al 48 mejor dicho, dice, les dijo así, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Luego en Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, dice, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Somos embajadores. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes. El Señor escogió hombres adecuados para esta tarea. No infalibles, falibles. Él los eligió con un propósito: declarar, anunciar las virtudes de aquel. Pero fíjense también que es interesante que este rey, Jesús, no solamente los escogió, sino dice allí el versículo 19, y les dijo a estos dos varones, a Pedro y a Andrés,
Y luego vemos también en el versículo 21 a Jacobo y a Juan, y dice que los llamó. Los llamó. Podemos decir que este era el edicto del rey. Este era el edicto del rey. ¿Para quiénes? Para estas personas. Él les dijo. Ahí el verbo es muy fuerte. Es como si fuera que un rey está ordenando. Y era el rey. Él estaba ordenando. Y luego dice, venid, un imperativo. Y más que una promesa, haré, está diciendo que es un edicto que no será revocado. No es que es una promesa, es un edicto. Y este edicto se va a cumplir, porque el rey lo dice. Por eso él escogió a estas personas. Podemos ver que los apóstoles fueron llamados en distintas etapas de su vida. Si leemos así cronológicamente, Juan 1, encontramos que Dios llama justamente a Pedro, a su hermano, a Juan, a su hermano. Él los llama para salvación. Luego en Mateo capítulo 4, versículo 18, aquí Él los está llamando para ser pescadores de hombres. Lo está llamando para el ministerio. En Lucas capítulo 5, después de Mateo, es diferente, hay similitudes justamente allí. También ellos son llamados. Y nuevamente el Señor le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Por segunda vez, el Señor, refuerza a Pedro ese ministerio, nuevamente. En Marcos 3, no solo pescarían hombres, sino que serían oficialmente apóstoles. Ya en Marcos capítulo 3, no estaban siendo apartados para el ministerio, ahora ellos son llamados apóstoles, otro llamado aparte. Fíjense, diferentes llamados en la vida de ellos, Y en Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el versículo 7 de ese pasaje les dice para que vayan predicando en medio a las ovejas, sabiendo que había lobos allí, refiriéndose a los judíos. Fíjense cómo el Señor fue llamando de diferentes maneras en ese tiempo, podemos decir en esos 3 años. Estas personas recibieron diferentes llamados. El llamado sobre todo solemne de salvación. Pero podemos ver que de servicio y ministerio ellos tuvieron varios llamados. Y esa es la manera que Dios actúa con nosotros también en la vida, como cristianos. Dios no nos llama exclusivamente a un ministerio para toda la vida. Dios en su soberana voluntad, algunos llama para diferentes tareas a lo largo de su vida. Algunos los llaman para servir en un área, luego están sirviendo en otra. Pero el servicio, el ministerio es un llamado de Dios. Y el Rey no solamente escoge a las personas adecuadas, sino que también Él determina cómo deben ser las cosas y cómo van a suceder las cosas. Pero estos hombres adecuados no solamente fueron escogidos y recibieron este edicto, sino que ellos también respondieron al Rey. Ellos respondieron al Rey. El versículo 20, justamente, ¿cuál fue su respuesta? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Justamente ahí habla dejando al instante. Ese al instante se caracteriza por 3 calificaciones. Primero, fue inmediata la respuesta. Fue inmediata, espontánea. No es que hubo algo ahí, no. Vení, dejaron, se fueron. Fue inmediato, enseguida, una acción inmediata.
En segundo lugar, dejaron al instante fue un cambio radical en cuanto a su profesión anterior. Ellos dejaron las redes, dejaron las barcas. Fue un gran paso de fe de estos hombres. Ellos ya eran del Señor. Ellos ya fueron llamados para salvación. Ahora están respondiendo al llamado de ministerio. Y el llamado al ministerio también es un paso de fe. Ellos dejaron, y sobre todo dejaron el medio de sostenimiento. Dejaron su profesión. Dejaron de lo que ellos vivían. Dejaron lo que les traía el pan a la mesa. Dejaron. Y eso indica justamente confianza en aquel que los llama, para descansar en su providencia. Ellos en ningún momento cuestionaron, y bueno, Señor, vos te vas a encargar de esto. ¿Y qué vamos a hacer con mi papá? Ahí se queda solo. ¿Quién le va a ayudar a juntar las redes? Ellos dejaron. En tercer lugar, fue una respuesta radical en cuanto a los vínculos familiares. Dejaron a su padre. Ellos respondieron de esta manera, fue al instante. Y en segundo lugar, le siguieron. Y esto indica algo puntual, algo instantáneo, definitivo. Decididamente ellos le siguieron, indicando así la confianza que ellos depositan en aquel que los llama. Y eso fue lo que estos hombres hicieron. Pero piensen en esto. Jesús les dijo, vengan conmigo y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo y le siguieron para la evangelización. Ellos no eran personas con pasión por las almas. Pedro, Juan, Santiago no tenían pasión por las almas. No tenían para nada. Ellos tenían pasión por la pesca, su trabajo. Pero algo despertó en ellos y lo siguieron. Por eso el ministerio no es solamente algo que nos apasiona, porque nos puede apasionar muchas cosas del ministerio. Pero a veces el Señor no nos llama a ese ministerio. Y es ahí donde comienza, como se dice vulgarmente, el paá en el ministerio de la iglesia. Personas que están haciendo ministerio que no deberían estar nunca en ese lugar. Y que no son personas malas, son personas que aman al Señor, personas que conocen las Escrituras, personas santas, íntegras, pero que no están porque Dios los llamó, están porque algo les apasiona. Puede ser la escuela dominical, puede ser la música, puede ser, no sé, tantas cosas. Tiene que haber un llamado para servir al Señor. ¿Y cuándo me doy cuenta que realmente es un llamado del Señor? Y que es el lugar donde el Señor quiere que esté. Creo que las Escrituras aquí en este caso es clara. Sin titubear, sin pensar dos veces, dejo esas cosas que me atan. Dejo en esas cosas que me atan. A Pedro y a Juan lo ataba su tarea, su trabajo, el pan que traía a la mesa, su papá, el caso de Juan, Santiago. Ahí nos damos cuenta que Dios nos está llamando a ese ministerio específico. Puede ser que no nos apasiona, pero dejo y renuncio y me involucro y hay paz. Y hay paz. Y esa paz la pone el Señor porque Dios es el Dios de paz. Por eso, ¿qué es lo que realmente al siervo de Dios lo apasiona? ¿Qué sé yo? Al músico la música, al predicador enseñar, al
A los líderes jóvenes le apasiona a los jóvenes, a los maestros de niños le apasiona a los niños. ¿Qué es lo que le apasiona al siervo realmente? Lo que le apasionó, parece ser, a estos hombres fue su obediencia a Cristo. Su obediencia. Esa fue la chispa. Ese fue el que despertó pasión en ellos. La obediencia. Por eso no podemos servir al Señor si no somos obedientes a Él, a lo que Él realmente nos llama. Hay un misionero que a mí me encantó. Desde chico me acuerdo, mi abuela nos contaba una historia en la escuela dominical cuando yo era chico. Inconverso yo, ¿no? Chico. Pero él siempre ya tenía un librito viejito que se llamaba El Diario de David Brainerd. Un misionero que en Estados Unidos que iba a los indios Cherokee llevándole el evangelio arriba de un burrito, que muy joven, a los 29 años, muere de pulmonía. Y él escribía en ese diario. Y bueno, mi abuela se murió y ese librito me lo dejó. Yo lo tengo ahí, está todo viejito, chiquitito. Y una de las cosas que decía ese diario cuando él falleció, decía: oh, si fuera una llama de fuego en la causa de mi amo. Él quería hacer una llama de fuego en la causa de su amo, decía. Quería hacer ese fuego que no se apaga para seguir adelante. Otro misionero que fue a la India en el año 1816, llamado Enrique Martín, decía lo siguiente: déjenme quemarme por Dios. Déjenme quemarme por Dios. Y uno dice, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza la pasión? La pasión comienza en la obediencia. Ahí comienza. Ahí comienza. No en lo que nos gusta. Porque si hacemos lo que nos gusta, estamos dándole placer a nuestra carne. Ese es el problema. Y no nos damos cuenta. Porque son cosas buenas, no son malas. Pero es lo que me gusta. Es lo que me da placer. Estoy satisfaciendo lo que quiero, no lo que Dios quiere. Y eso necesitamos diferenciar. La evangelización, te apasione o no, lo tenemos que hacer porque es un mandato de Dios. Se va a convertir en una pasión cuando empecemos a obedecer. Empecemos a obedecer. Y la iglesia no va a ser bendecida porque uno o dos tengan esa pasión porque obedecen al llamado de evangelizar. La iglesia nunca va a ser bendecida así. Todos nosotros tenemos que obedecer a ese mandato. Todos. Para que la iglesia crezca. En calidad, en cantidad, en como sea. Pero como cuerpo necesitamos obedecer a este mandato. No podemos seguir estando aquí sentados, cómodos, con la excusa de la pandemia o lo que sea. Y no. Nuestra iglesia es un templo chico. Y amén porque sea chico. Porque el día que no entremos más es hora que tenemos que irnos a otro lado. Y ni pensemos en hacer algo más grande. Porque el plan de Dios no es estar acá. El plan de Dios es salir. Ese es el plan de Dios. Yo no sé cuál es el plan de Dios, pero alguien de nosotros se va a tener que ir. No porque lo estemos echando, sino porque hay que llevar la palabra. Fíjense, acá nomás, hablando, tenemos la ciudad de Pacaraí, Pedroso, Cacupé. Después de Cacupé, ¿qué viene? Itún. Después de Itún, ¿qué viene? Barrero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Después? ¿Qué más tenemos? Itacurubí. ¿Y después? Valenzuela. Y bueno, hasta ahí dejamos. Después podemos extendernos más. Tan cerca. Y nosotros sentados acá. Hay un hermano en Itacurubí, que él vive en Sajonia, y todos los domingos tempranito se va a Itacurubí, haciendo la obra él solo con sus 2 hijos, hace años. Y él siempre me está llamando: Pablo, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos?
Y acá nomás, testimonios. Tenemos los hermanos que viven en Itahuahuazú, otras ciudades. Es otra ciudad. Cacupé, sí, claro, Cacupé, ¿no? Ahí viene la hermana de Cacupé. Entonces, hermanos, la cuestión no es si el Señor nos está llamando a fundar iglesia o plantar iglesia. La cuestión está en que obedezcamos. Ese es el punto. Obedecer. Acá no hay cuestionamiento. No es si el Señor quiere obedecer, predicar el Evangelio, llevar el Evangelio. No esperar que otros vengan con la predicación y nosotros seguir creciendo. No es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que salgamos. Oremos al Señor por eso. Pero no como esa canción antigua que se cantaba, envíame Señor, a predicar, decía ahí. Y cantamos más y nunca salimos. Andá, el Señor hace rato nos mandó. Entonces, esa es nuestra tarea como iglesia, ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Prediquemos el Evangelio, pero seamos obedientes. Y Dios va a ir despertando esa llama en algunos, quizás con más pasión, más fuego, pero Dios nos llama a eso, a eso. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y que no tardemos en digerir este mandato, porque este mandato se dio hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás, no ayer, hoy, hace 2000 años atrás. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por abrir tu palabra y ver, Padre, cómo comenzaste, Señor, tu ministerio terrenal. Nos has dejado principios también para considerar. Sabemos que tú eres el Rey, el soberano, tú lo ordenas. Pero nosotros fracasamos al desobedecer tu mandato. Pedimos perdón, Señor. Pero también queremos asimilar a nuestras vidas las implicancias que encontramos en el ejemplo de los apóstoles que respondieron, obedecieron. Y porque ellos dejaron todo, Señor, tú revolucionaste el mundo por medio de ellos. Tenemos gente tan cerca de nosotros, ciudades tan cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a empezar con los que tenemos al lado, los que tenemos cerca, para que, Señor, tu iglesia pueda ser una luz en medio de la oscuridad, Señor. Así encomendamos tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.